Carlos. Dios les bendiga. Muy feliz de estar aquí esta tarde. Ya 3 semanas fuera, sin verlos. Él y yo los extrañamos mucho. Tuvimos un buen tiempo de vacaciones como familia. Y la verdad que fue una bendición. Lamentablemente nosotros como pareja no hemos podido participar de los 2 últimos retiros que se han hecho allá en el Jarillo. Ustedes se han dado ese banquete, pero nosotros no hemos podido estar allí, ¿no? Sin embargo, el Señor a nosotros nos dio durante este viaje, nos dio nuestro retiro como familia, y fue un retiro no solo para Daniela y para mí, sino para Valeria y para Samuel también. Fuimos allá en la iglesia donde yo asistía en el año 2002 en California, y nos quedamos en casa de una familia que nos alojó en su casa, una familia de la iglesia, y fue una excelente bendición. De verdad que le damos gracias, Daniel y yo, al Señor por esa excelente oportunidad. Y vine, bueno, con las pilas cargadas, pero a la vez vine con una tremenda carga. Vine con una tremenda carga a nivel personal y familiar, y también como iglesia, porque veo que a mí, a mi familia, nos falta mucho. Nos falta mucho para vivir el cristianismo que el Señor quiere. Y vine con esa carga en mi corazón, y este es un año que comienza, 2014, y yo le pido al Señor, está orando porque transforme mi familia, y también transforme esta iglesia que amo tanto. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere. Lo que pasa es que nosotros nos resistimos, y además vivimos en un ambiente y una cultura que nos arropa y nos distrae de lo que el Señor desea en materia de transformación en la vida de cada uno de nosotros. Me encantó que el pastor, ahora en la presentación de Ian, habló de San Agustín. Y hace poco estaba meditando en la vida de San Agustín. Increíble, un hombre que era profesor de retórica en la Universidad de Milán. Tenía un excelente empleo, ganaba muchísimo dinero, se codeaba con la alta sociedad de Milán. Y dice la historia que un día estaba leyendo con un amigo, que no recuerdo ahora el nombre, la palabra de Dios en Romanos 13:8. Se lo quiero leer. Y vamos a estudiar pronto el libro de Romanos. Ahora sí. Gracias. Y estaba allí San Agustín con ese amigo leyendo la palabra, y en el versículo 8 decía: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros, porque los mandamientos que dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Y después más adelante leyó en el 13: vivamos decentemente. El pastor decía que era un malandro San Agustín. San Agustín estaba leyendo esto y dice: vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. La historia dice que no pudo seguir leyendo y salió de la casa donde estaba en un jardín y comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y dice que escuchó la voz de un niño que cantaba
Tole lege, tole lege. En latín es ve y lee, ve y lee. El Espíritu Santo estaba hablándole a San Agustín y cuando regresa volvió a leer esta porción y desde ese día su vida quedó absolutamente transformada para la honra y la gloria del Señor. Yo le pido al Señor que en esta mañana es Él quien habla. Amén. Y vamos a leer no palabras mías ni conceptos míos. Vamos a leer la palabra del Señor. Y es mi oración que en este año 2014 el Señor ponga un hambre y una sed en cada uno de ustedes por deleitarse en la palabra de Dios. Mi hermana Patricia, que organiza eventos, ella me invita a veces a escuchar ponentes y personas que vienen a dictar conferencias ahí en el Eurobuilding, y ella me invita a estas conferencias y yo voy. Ese es el salón más grande del Eurobuilding y yo creo que habrán ahí, no sé, 900 personas que van a escuchar y pagan para escuchar a estos conferencistas. Ojalá que el Señor, por medio del Espíritu Santo, imprima en sus corazones el deseo de escuchar a Dios. Amén. Y es Él quien va a hablar en esta tarde, y no yo. Vamos a orar. Señor amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad y la bendición que tú nos das de poder acercarnos a tu palabra. Tu palabra que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Yo te pido, Señor, por esta congregación, por esta iglesia que le pertenece a tu Hijo Jesucristo. Yo te pido que por el poder de tu palabra y por medio del poder de tu Santo Espíritu, tú escribas esta palabra en las tablas de nuestros corazones y que transformes nuestras vidas para tu honra y tu gloria. Ayuda a tu siervo a poder exponer tu palabra con precisión, con profundidad, con autoridad, pero también con amor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Decía Ana María en la bienvenida que no nos espera nada bueno. Y el Banco Central, ahora hay toda una polémica porque el presidente Maduro dijo que la próximo reporte de inflación del Banco Central tenía que bajar la inflación. Y bueno, están los técnicos del Banco Central en ese dilema, ¿no? Porque el presidente habló, pero ¿cómo ellos pueden cumplir con su trabajo de reportar las cifras según la metodología que siempre he usado en un ambiente donde la inflación reportada por ellos mismos, por el grupo de técnicos del Banco Central, hasta octubre de este año, fueron las últimas, del año pasado, que fueron las últimas cifras oficialmente publicadas, la inflación alcanzó de manera anualizada 54.35%. O sea que si sumamos entre 2-3% de inflación por mes, estamos hablando de cerca que la inflación debió cerrar el año 2013 en aproximadamente 60%. De todas maneras, todavía estamos esperando las publicaciones. Por ahí hubo cifras preliminares, creo, que hablan de 56%. En fin, pero independientemente si sea 60 o 50, la real publicada es el 54, quiere decir que el salario, el poder adquisitivo de todos los venezolanos se redujo en el lapso de un año en más de la mitad. Y para mitigar esto, el gobierno acaba de anunciar un aumento del 10% del salario mínimo. O sea, la inflación fue 54 y el aumento fue de 10.
conjunto de medidas adicionales de control de precios como para mitigar esta situación. Sin embargo, esto pareciera que no es suficiente y los venezolanos están luchando con esta altísima inflación. De hecho, es la más alta hoy en día del mundo. Sino que eso también estamos luchando con un terrible desabastecimiento. Nosotros llegamos de viaje, por supuesto la nevera estaba pelada y Daniela fue al automercado y entonces no se consigue leche, aceite. Bueno, y eso en Caracas, porque en Caracas uno va a 2 o 3. Nosotros en la familia, Roberto siempre me envía, oye, conseguí leche la pastoreña en tal sitio, entonces salimos corriendo a comprar unos potecitos. Entonces esa es una manera como hemos logrado abastecernos. Pero en Caracas estamos privilegiados en comparación con el interior del país. De hecho, hay gente del interior que compra aquí en Caracas para llevarle a sus familiares en el interior. Y no solo es productos comestibles, sino que no se consiguen vehículos, no se consiguen repuestos. Ahorita es un problema si tu carro se daña, porque para conseguir un repuesto es terrible. Y no solo eso, sino que adicionalmente el país está sufriendo de un auge delictivo y de violencia tremendo. Y este caso Spurs nos hizo recordar hace poco una realidad que vivimos los venezolanos todos los días. Ojalá que la muerte de esta muchacha sirva para que de verdad haya un cambio en Venezuela, al menos en materia de seguridad. Pero eso pasa todos los días y como las personas no son famosas y no son de la televisión, la gente no se entera. Pero vean a su alrededor y pregunten en su grupo de amigos y familiares a quién no le ha pasado algo con la delincuencia. Entonces todo esto es terrible. Venezuela es una nación donde no hay justicia y la justicia es pervertida todos los días, donde hay una corrupción desbordada a todos los niveles de la sociedad, donde impera la ley del vivo criollo. Yo fui hace poco, porque llegué y uno de los carros no prendía, y fue a la Duncan, y ahí cada quien llega y estaciona su carro con su puesto, pero entonces tú tienes que estar pendiente ahí de que no te vayan, porque si te descuidas, el vivo criollo te quita el puesto, se colea. Eso es lo común. Por eso vivimos en una sociedad enferma. Y a pesar de vivimos en una crisis económica tremenda en este país, a pesar de que los precios del petróleo han estado por encima de $100 durante los últimos 3 años. ¿Y todo esto es producto de qué? No es del gobierno, es producto del pecado. Porque esta es una nación que está sumergida en el pecado. Y yo estoy convencido de que Venezuela está bajo la ira de Dios. Esto no lo va a cambiar ni Capriles, ni lo va a cambiar nada. Solo Dios puede tener misericordia. Amén. Y lo único bueno que yo encuentro es que Dios, antes de traer juicio sobre una nación, trae la advertencia y envía profetas a denunciar el pecado para que no digan, no se los advertí. Y no he visto mucho eso. Gracias al Señor, yo he visto que en esta iglesia sí lo estamos haciendo, pero somos como diría el profeta, una voz en el desierto. Entonces, el pecado no solo reina en el mundo, sino que también el pecado está reinando en la iglesia de Cristo, en la iglesia visible de Cristo. Porque la iglesia, el mundo se ha metido en la iglesia y la iglesia se ha metido en el mundo. Sin embargo, el Señor Jesucristo es el Señor y pastor de la iglesia. Amén. Y como buen pastor, Él prometió guardar a sus ovejas.
y proveer para todas sus necesidades, bajo cualquier circunstancia y aún en medio de la más dura adversidad. Él lo ha hecho antes, lo está haciendo ahorita y lo va a continuar haciendo. Amén. Porque Él cumple todo lo que ha prometido, porque Él no es hombre para mentir. Así que en esta tarde vamos a analizar cuál debe ser la respuesta de los hijos de Dios en un tiempo de sequía y hambruna como el que estamos viviendo en Venezuela. ¿Cómo debemos manejar nuestras finanzas? Y por eso el sermón de hoy se llama El señorío de Cristo en la finanza. Ahí no creo que puedan apreciar, pero primero vamos a hablar del fundamento. Vamos a establecer la base teológica de dónde van a estar soportados los demás conceptos que vemos allá arriba en el círculo, los 7 conceptos. Y vamos a establecer ese fundamento, y el fundamento es que Cristo es el Señor. Eso se dice muy rápido, y a lo mejor si has crecido en la iglesia, tú lo has escuchado desde pequeño hasta la saciedad, pero implica algo trascendental. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, para el perdón de tus pecados y para la vida eterna, entonces es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, quien te convence de esta verdad, de que Cristo es el Señor. Hoy en día vivimos llenos de falsos profetas, y el evangelio que se predica es un evangelio sintético, no auténtico. Un evangelio que dice Dios es amor y Él es tu Salvador, pero no predica que Cristo es el Señor. Y esta palabra, el Señor, Jehová, es uno de los nombres que conseguimos más frecuentemente en la Biblia para referirse a Dios. Y en el Nuevo Testamento la palabra griega Kyrios aparece 719 veces. Y esta palabra quiere decir que Él es amo, que Él es dueño, que Él es jefe, e incluso la traducción del hebreo al griego considera también que Él es comandante y que es gobernante. Colosenses 1:16 dice: por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. En tal sentido, si Cristo es tu Señor, tú y tu dinero le pertenecen a Él y no a ti. Es importante, hermanos, que entendamos esto, porque una vez que tú internalices esto, tu vida va a cambiar y tu vida financiera va a cambiar. Si Él es el Señor, y como acabamos de leer, todo fue creado para Él y por medio de Él, entonces quiere decir que Él está en control de todo. Amén. Esto implica que Él está en control del universo entero. Por la palabra se mantiene todo lo que vemos. Por eso no vemos que el planeta Tierra choque con el planeta Marte. ¿Por qué?
la palabra de Dios quien sostiene todo esto. Y por eso vemos que llega el día y llega la noche y todo está en su justo lugar, porque es el Señor que está en control y quien lo mantiene allí. Él es el Dios quien escribe la historia de las civilizaciones. Él es quien dice cuando una nación va a prosperar y a crecer, y también cuando la hace desaparecer de la faz de la tierra, como el caso de Sodoma y Gomorra. Él es el Señor y Él está en control. Cuando Él dijo, si vamos a Lucas capítulo 12 del 6 al 7, dice: no se venden 5 gorriones por 2 moneditas. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo, sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Entonces, este Dios, este Señor que está en control de todo el universo, del cosmos entero, quien controla la historia de la humanidad y quien tiene control de la historia en Venezuela, también está en control de tu vida si tú le has rendido tu vida a Cristo. Y Él está en control y nos acaba de decir que aún cada cabello de tu cabeza está enumerado por Él. Y te dice: no tengas miedo. No tengas miedo de esta inflación. Amén. Ni tengas miedo de lo que va a suceder en el 2014. Amén. Si el Señor es tu Señor, no tienes por qué tener miedo. Amén. Si Él no es tu Señor, entonces debería estar aterrado. Hay una gran diferencia. También quiere decir que si Él es el Señor, Él provee. Amén. Por allá en Génesis capítulo 22, ¿se acuerdan de la historia cuando el Señor le pidió a Abraham que sacrificara al hijo tan esperado Isaac? Y uno de los nombres que allí se le da a Dios es Jehová Jireh, que quiere decir Dios provee. Y Él promete, Dios nos ha prometido que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Todas. Espirituales, emocionales y materiales. Él no promete riquezas, aunque a veces las da. Como el caso de Abraham y tantos otros casos que encontramos en la Biblia. Pero Él lo que sí promete y garantiza es que no te va a faltar nada. Amén. Así que, aunque Efesios 3:20 dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces, Él nos promete eso, pero en su gracia a veces nos da más abundantemente de lo que sabemos pedir. El Salmo 23:1, ese estoy seguro que todos se lo saben. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y no es nada me faltará, es nada me falta si el Señor es tu pastor. Si el Señor no es tu pastor y Cristo no es el Señor de tu vida, tú puedes tener muchas cosas, pero a ti te falta todo. No tienes nada. Filipenses 4, 6 al 7 nos dice: no se inquieten por nada. Reina Valera dice: por nada estéis afanosos. Qué difícil es esto, ¿verdad? Conozco gente que se sabe de memoria este versículo y vive afanada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, y entonces, si tú sigues ese procedimiento de orar, presentar tus peticiones a Dios y darle gracias, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón y tus pensamientos.
Ahora, si Cristo es el Señor y dueño de nuestra vida y de nuestro dinero, y si Él está en control de todo, y si Él es quien nos provee, ¿cuál es nuestro rol? ¿Qué rol entonces desempeñamos nosotros en el manejo de las finanzas? ¿Y por qué a algunos hermanos no le alcanza el dinero? Nunca. ¿Por qué están siempre limitados económicamente? Siempre están, ay, ayúdenme, una ayudita. Y siempre ayúdenme aquí, no me alcanza la quincena y se me va. Pues la respuesta a la primera pregunta es, ¿qué rol desempeñas tú en el manejo de la finanza? Bueno, tú eres un administrador. El administrador es aquella persona responsable de administrar recursos que no le pertenecen. Ya sean bienes, personas, dinero. Y esos recursos, todo lo que tú tienes, el Señor te lo ha dado. Y es prestado. Esto es importante entenderlo, hermanos. Todo lo que tú tienes es dado por Dios y a Él le pertenece. Visualízate como un recogelata que no tiene nada y que todo lo que tienes es prestado por el dueño, único dueño y señor de eso. Esto es importante entenderlo no solo a nivel intelectual, sino que tiene que ser internalizado. Y el único que te puede permitir que tú internalices esa verdad absoluta es el Espíritu Santo. Porque hay que aceptarlo a nivel espiritual. Cuando no aceptamos esta verdad o esta realidad, simplemente es un acto de rebeldía al señorío de Cristo en nuestras vidas. En otras palabras, es como si tú le dijeras a Dios, no le confío el control de mi dinero a nadie, ni a ti, pues. Perdón. Producto de nuestra condición pecaminosa y caída y egoísta, nos encanta escuchar ese Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, nada me falta. Porque nos encanta recibir de Dios. Pero no, muchas veces el creyente no está dispuesto a entregarle a Dios el control y el señorío sobre todas tus cosas. Y el Señor, cuando agarra una vida a veces más rápido en unas vidas que en otras, pero Él es un rey. Los reyes conquistan, no entran pidiendo favores. Y Él va a conquistar cada área de tu vida hasta que tú le rindas el absoluto control. Y te va a ir llevando y te va a ir acorralando si tú le perteneces, hasta que tú digas, heme aquí. Esto quieres, Señor, aquí. Ahora, nos encanta recibir de Dios. Y por eso, de ahí viene el dicho popular ese, métete con el santo pero no con la limosna, ¿verdad? Porque es que qué difícil es que nos toquen el bolsillo. Pero tienes que internalizar que lo que tú tienes no es tuyo. No te pertenece. Le pertenece al Señor. Y tú lo que estás es administrando. Y ese Señor va a llegar un día que te va a pedir cuentas. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Nos va a pedir cuentas de tu dinero, qué hiciste con tu dinero durante toda tu vida. Y es el tema de hoy, pero también te va a pedir qué hiciste con tu tiempo, qué hiciste con tus bienes materiales,
Y te va a pedir cuenta de todo, porque Él es el Señor. Y responsable aquel supervisor que no pide cuenta a sus empleados. De tal manera que, y por lo tanto, entonces la principal respuesta a las otras dos preguntas de por qué no me alcanza es simplemente el pecado y la rebeldía al señorío de Dios en tu vida. Y en esa área en particular del manejo de tus finanzas. Así que la primera recomendación de hoy es que tú le rindas todo lo que tú tienes al Señor. Tu trabajo, tu casa. No creas que lo que tú tienes económico es porque yo me lo he sudado. Es verdad, tú has trabajado y te lo has sudado. Pero ¿quién te dio la vida? ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te dio el trabajo? Si es un trabajo calificado, ¿quién te permitió ir a la universidad para que obtuvieses un título para poder optar a ese trabajo? Todo proviene de Dios. Entonces, de hecho, hay un grupo que se llama Conceptos Financieros Crown. Ellos recomiendan que tú hagas un contrato escrito y que digas: yo voluntariamente e irrevocablemente transfiero la propiedad de todos estos bienes y activos a Dios, a Cristo Jesús mi Señor. Y que lo firme contigo, si eres soltero, o que lo firme tu esposa también, o tu cónyuge, y que lo firmen dos testigos. Alguien en quien tú confías, que ayude a ser testigo de lo que tú estás firmando, tú lo vas a firmar. Eso es una buena práctica. Ahora, si aún Jesucristo no es el Señor de tu vida, mi recomendación hoy es que tú te arrepientas hoy mismo de tus pecados, que creas en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y Salvador del mundo, y que confieses con tu boca que Él es el Señor. Entonces una vez que establecimos las bases, que Cristo es el Señor, que Él es el dueño de todo, que Él está en control y que Él es quien provee, y que tú eres un administrador solamente, entonces vamos a hablar de estos conceptos. En primer lugar, tenemos el diezmos y ofrendas. El Señor estableció allá en Malaquías 3, versículo 10, a partir del versículo 10, como un mínimo de la ofrenda, y estableció un 10%. Obviamente esto aparece antes en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan cuando Abraham le da un 10% de lo que había capturado del botín de guerra. ¿A quién se lo dio? A Melquisedec, al sacerdote Melquisedec. Entonces establece ese mínimo. El Nuevo Testamento no habla del diezmo. No aparece el diezmo, búsquenlo para que vean. Sin embargo, la Biblia, la palabra del Señor, no se contradice en ningún aspecto. Ustedes no van a encontrar nunca contradicciones en la palabra del Señor. Y el Señor no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si Él dijo algo allá en el Antiguo Testamento, eso sigue siendo válido hoy en el Nuevo Testamento. Pero ese 10%, ese diezmo es un mínimo. Les voy a poner un ejemplo. Todos los aspectos morales establecidos en la ley que el Señor le entregó a Moisés, esos siguen absolutamente vigentes. Los únicos que fueron cumplidos a cabalidad y a totalidad fueron aquellos aspectos litúrgicos y aquellos aspectos del sistema sacrificial, porque ya no hacen falta, porque con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ahí se cumplieron toda la ley. Pero los aspectos morales de la ley siguen vigentes. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, no solo los aclaró, sino que algunos conceptos los expandió. ¿Se acuerdan que Él dice allá en Mateo 5, 21 al 24, si ustedes han oído que se dijo de sus antepasados, no mates?
y todo el que mate quedará sujeto a juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Fíjense entonces que la ley condenaba a matar, es uno de los 10 mandamientos, no matarás. Pero el Señor Jesús viene y prohíbe enojarse, insultar y maldecir. O sea, amplía el conocimiento. Entonces, de hecho, más adelante agrega, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero, reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces, en este sentido, el diezmo que aparece en el Antiguo Testamento es un mínimo, mientras que en el contexto de la iglesia perseguida que se ve en el libro de los Hechos, donde la única manera de sobrevivir era ayudándose unos con otros, entonces llega a otro extremo que los hermanos vendían sus propiedades para poder sobrevivir los otros que no tenían con qué comer. Era un ambiente de supervivencia. Ese sería el otro extremo. O sea, tenemos un mínimo de 10% y tenemos el otro extremo donde todos venderíamos todas nuestras cosas y las trajéramos a la iglesia y la iglesia se encargaría de administrarlo para que a nadie le falte nada. Ese no es nuestro contexto hoy en día. En tal sentido, nosotros deberíamos estar ofrendando por encima del 10%, para entregarle no solo el mínimo al Señor, sino entregarle una ofrenda de un corazón agradecido por lo mucho que Dios te ha dado. Malaquías 3:10 dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. No es en tu casa, es en la casa del Señor. Pero el Señor aquí dice: pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto. Repite: y dice el Señor Todopoderoso, entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, bienaventurados, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Fíjense que el Señor está aquí estableciendo un reto. La palabra nos enseña: no pondrás a Jehová tu Dios a prueba. Sin embargo, esta es la única excepción que yo he encontrado donde Dios mismo nos dice: pruébame en esto. Comienza a traer tu ofrenda a la iglesia, a ver si yo no abro las compuertas de los cielos y hago derramar sobre ti bendiciones hasta que sobreabunde. Hermanos, que el Espíritu Santo les ayude a entender esta ley celestial. Cuando tú das tu ofrenda y tu diezmo, el Señor honra a quien le honra. Y ahorita en diciembre, producto del viaje, no había hecho el depósito de mis diezmos de ofrenda y fui corriendo en lo que vi. Tuve la oportunidad, hice la transferencia y algo automático. Yo estoy llegando a la casa del banco y me llega un email, mi jefe diciendo: mira, te estoy depositando en tu cuenta un bono adicional que no esperaba. Es así. Tú honras al Señor, el Señor te va a honrar. Pichirréale al Señor y verás que siempre vas a estar necesitado. Las ofrendas se usan para financiar la obra de Dios en la tierra, para pagar a los siervos de Dios que están 100% al servicio de los negocios del reino de los cielos. Y es una manera
completa o constante, pero de manera temporal también se usan esos fondos para los necesitados de la iglesia o para ir y apoyar misiones que predican el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en otros lugares. Pero estas ofrendas para misiones no debería ser algo recurrente. El concepto bíblico, el apóstol Pablo iba en un viaje, establecía una iglesia, formaba un liderazgo y la comunidad es la responsable de mantener a sus pastores. No es recibir a ellos una iglesia por allá en los Estados Unidos que tiene 5 años sosteniendo el ministerio. Si eso es así, es porque la iglesia y la congregación no han entendido que la responsabilidad es de ustedes de mantener a los pastores y de mantener la iglesia. Y ustedes ven esos misioneros que se van y empiezan a mandar email, ay, ayúdenme por aquí, necesito una ayudita por allá, estoy pelando. No es así. Supone que donde tú vayas, si el Señor fue quien te llamó, te va a sostener. Y es la comunidad a la que tú le estás sirviendo quien te debe mantener a ti. Y no es el pastor estar pidiendo, en la necesidad de estarle rogando y pidiendo a la comunidad que por favor, que tengan misericordia de él y que le ayuden. O algunos que caen en predicar lo que la congregación quiere escuchar para que no le vayan a cortar el sueldo. No, es un deber de la comunidad pagar a sus pastores y mantenerlos. Y dice, primera de Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo 5:17, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que se dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza de la palabra. Esa palabra honor que está ahí es de donde viene la palabra honorarios. ¿Ustedes han pagado honorarios? Algún profesional, ¿verdad? Igual cuando uno va al médico y paga una consulta médica, ¿verdad? Está pagando honorarios médicos. ¿Por qué? Porque estás pagándole a alguien que es capaz que tiene el conocimiento y que está dedicado exclusivamente a darte un diagnóstico de tu enfermedad y a darte una prescripción médica que va a contribuir a que tu enfermedad sane. Y así como lo pagas, ¿verdad? Estás dispuesto a pagarlo a un doctor para sanar alguna enfermedad física. Debemos estar dispuestos a pagar a aquellos siervos que Dios ha puesto en medio de nuestra comunidad, que nos permiten crecer espiritualmente, que nos enseñan la palabra del Señor y que muchas veces Dios los usa para diagnosticar una enfermedad espiritual que tú puedas tener y para sanarla de acuerdo a la prescripción bíblica. Entonces, hoy Dios nos está hablando, Dios te está hablando en materia de tus finanzas, para que si hay algo en tus finanzas que no está conforme a la voluntad de Dios, tú puedas traer los correctivos y puedas sanar esa área de tu vida. Así que obedece a Dios y trae tus ofrendas a la iglesia y verás, como dice Malaquías 3:10, que Dios va a abrir las puertas de los cielos y va a derramar bendiciones sobre ti hasta que sobreabunde. Y entonces la langota de la inflación no te va a afectar. Pero vamos con el trabajo. Para poder ofrendar hay que trabajar. El apóstol Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma. Y el Señor nos dejó un modelo bíblico. Y usted dirá, bueno, pero si, ¿por qué para ofrendar necesito un trabajo? ¿Por qué no apareció el tema del trabajo primero que el ofrendar? Bueno, porque no es así la lógica de los cielos. Si tú no tienes trabajo y tú tienes algo, ven y trae tu ofrenda y verás cómo el Señor te va a dar un trabajo. No es al revés. No, yo voy a esperar que tenga un trabajo para venir a ofrendar. Así no funciona. Y puedes intentarlo durante 50 años si tú quieres, verás que no te va a funcionar.
Entonces, ¿cuál es el modelo que nos dejó la Biblia? El trabajo, primero, esto es muy importante en nuestra sociedad, es un regalo de Dios. Si tú tienes trabajo, tú tienes que estar agradecido a Dios. Dios le dio a Adán, antes de la caída del hombre, le dio trabajo. Le dijo que tenía que cuidar del jardín del Edén y tenía que ponerle nombre a cada animal. O sea, era un regalo, una bendición de Dios. Y no es como los ha enseñado la Iglesia Católica, que el trabajo es un castigo. O como dice la canción del Negrito del Batey, ¿verdad? Que el trabajo lo puso Dios como castigo. No, y eso está tan internalizado en la idiosincrasia del venezolano, que el trabajo es un castigo, un fastidio, un trabajo. Tengo que trabajar. Ojalá yo pudiera retirarme. Ojalá pudiera vivir sin trabajar. No. Tienes que verlo diferente. El trabajo es una bendición. Dios trabajó 6 días y descansó uno solo durante la creación. Jesucristo trabajó en los asuntos del reino aún en el día de reposo, que era hoy, era sábado antes, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en un domingo. Ahora nuestro día de reposo es el domingo. Él trabajó todo el tiempo y en el día de reposo trabajaba, y eso le trajo como consecuencia que los fariseos lo persiguieran. ¿Se recuerdan? ¿Por qué está trabajando el día de reposo? Los más piadosos decían eso. Entonces, en tal sentido, el Señor nos manda a trabajar, y a trabajar duro. No puedes pretender vivir y tener un salario digno y un buen salario y poderte comprar tu apartamento y tu carro si no trabajas. Necesitas trabajar, y trabajar duro, y trabajar eficientemente. Si tú eres estudiante y tú me estás escuchando, bueno, tu trabajo es estudiar y obtener las mejores notas, para que después tú puedas salir al mercado laboral y tú puedas obtener un buen trabajo. Miren, muchachos, escuchen de alguien que no lo hizo, pero que he visto gente que no aprovechó la oportunidad que le dio Dios a través de sus padres de estudiar, y después se dan cuenta cuando miran hacia atrás y tienen en su cabeza cabellos blancos, decir qué tonto fue, hubiera estudiado, porque ahora tengo este trabajito, bueno, gracias al Señor, pero si yo hubiese tenido un título en la universidad, si yo hubiera podido aprovechar esa oportunidad que me dio Dios a través de mis padres, hoy pudiera optar a un mejor empleo y pudiese estar mejor remunerado. También Él nos manda a trabajar eficientemente, y recordemos la parábola de los talentos. ¿Se recuerdan? Allá en Mateo 25, que 3 personas, a uno le dio 5.000 monedas de oro, a otro le dio 2.000 y a uno le dio 1.000. Y el que le dio 5.000, ¿qué hizo con ese dinero? Lo invirtió, lo trabajó, y cuando llegó el Señor a pedir cuenta, aquí está, los 5.000 que me diste y 5.000 más, jefe. El de 2.000 igualmente duplicó la cantidad originalmente que se le había asignado. ¿Y qué hizo el de 1.000? Lo guardó. No hizo nada porque era un flojo. El Señor te ha dado a ti oportunidad y nos da constantemente, pero a veces somos nosotros quienes desperdiciamos las oportunidades. El otro tema es las deudas, y esto es algo que tristemente agobia a la mayoría de los venezolanos. Y quien les habla fue esclavo de las deudas hasta que el Señor me hizo entender lo que vamos a hablar hoy. Dice, hay creyentes a quienes Dios ha bendecido con un buen trabajo. A lo mejor tú tienes un buen trabajo, a lo mejor tú traes tu ofrenda fielmente y aún así no te alcanza el sueldo. En muchos casos esto se debe al tema de que has caído en la trampa de las deudas. Especialmente la más famosa y la más común es las deudas con la tarjeta de crédito. Romanos 13:8 dice,
no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. La Biblia no condena pedir prestado, pero la Escritura dice en Proverbios 22:7, los deudores son esclavos de sus acreedores. Y hay gente, yo fui un esclavo de la tarjeta de crédito. Todo cuando cobraba era para pagar la tarjeta, y pagaba era lo mínimo. Y cuando llegaba y cobraba en noviembre las utilidades, era como un respiro, agarrar y bajar el saldo de la tarjeta, pero ya en enero, febrero está otra vez. Porque es una maldición. El Señor le dice a su pueblo en Deuteronomio 28:12-13, que si el pueblo lo obedecía, él dice, tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Pero también dice en el mismo texto que si lo desobedecemos, Él dice, ellos serán tus acreedores, o sea, tus enemigos, y tú serás su deudor. Ellos irán a la cabeza y tú quedarás rezagado. Hay naciones como la nuestra que tienen una deuda altísima. Nada más a los chinos le debemos más de 50 millardos de dólares. A pesar de que hemos tenido un boom de los precios petroleros como nunca antes en la historia de Venezuela. Incluso hay iglesias endeudadas. Yo no conozco, el pastor seguro sí conoce muchos casos aquí nacionales, pero yo conozco uno allá en California que tenían la catedral de cristal. Una catedral bellísima con un órgano de pipas. Aquello era como una belleza. Es una belleza. Y la deuda de la iglesia era de 55 millones de dólares. 43 en hipoteca y otros 7 y tanto en otras deudas, en otros misceláneos. Y no, en octubre del año 2010 no les quedó otra que declararse en bancarrota. Y al final esa catedral de una iglesia cristiana reformada se la vendieron a la iglesia católica de la zona, en el Orange County, allá en California. Entonces, basados en este principio bíblico, la iglesia Ríos de Agua Viva, o sea, nosotros, por la gracia de Dios, hemos aplicado este principio y esta iglesia no le debe un medio a nadie. Y es el grupo de finanzas, nos hemos puesto la firme propósito de cumplir este principio bíblico de no endeudar para nada, porque creemos que Cristo es el Señor, y si Él es el Señor de esta iglesia, Él va a proveer en su tiempo, pero Él siempre va a proveer y ha provisto y nunca nos ha faltado nada. Y poco a poco hemos visto cómo de pronto aparece un monitor para el bajo nuevo y aparece un retroproyector nuevo, poco a poco. Pero el Señor provee. Y provee porque Él es fiel. Aunque tú seas infiel. Pero Él quiere que tú seas fiel también en tus diezmos y ofrendas. Ahora, no es malo endeudarse, y la Biblia no lo condena, para, por ejemplo, adquirir una vivienda, para invertir, para adquirir una vivienda, para adquirir un carro, para una inversión de un negocio, porque se supone que el negocio va a generar ganancias para repagar la deuda y va a sobrar una ganancia. Entonces eso no lo condena. Pero lo que sí es un error tremendo es endeudarse para gastar. Es terrible, es como que tú llegues y te endeudas para irte de vacaciones o irte a un restaurante. No lo hagas, porque vas a caer preso de la deuda.
y vas a ser esclavo de la deuda. Ahora, las personas que se endeudan para gastar, lo que están reflejando es un problema espiritual. El fondo del asunto es espiritual, porque están lidiando con un problema espiritual que se llama avaricia. Porque quieren tener más de lo que pueden tener. Y el banco a veces opera como un agente de Satanás. Te llega una tarjeta de crédito sin tú pedirla, o te aumentan el límite. Entonces, el querer tener más de lo que tú puedes es un problema, porque no estás satisfecho con lo que tienes. Y tener ambiciones sanas de progreso no es malo. Lo malo es quererlos alcanzar en un tiempo que no es el correcto, o antes de tiempo. O sea, las tarjetas de crédito deben ser usadas con mucha sabiduría y deben ser usadas como un medio de pago. No para gastar lo que no tienes, sino para gastar lo que ya tienes. E inteligentemente, por ejemplo, yo uso mi tarjeta American Express que me da 30 días de crédito. Entonces yo paso 30 días, pero yo pago, pero ya yo tengo el dinero en mi cuenta de lo que estoy gastando. Y lo que hago es al día 30 pago la tarjeta completa. Es un vehículo de pago. Y eso, por la gracia de Dios, lo puedo hacer ahorita, porque antes, como les dije, vivía esclavo de la tarjeta. O sea que si una persona gana 100, paga 50 con la tarjeta de crédito porque ya tiene los 100 en su cuenta. No es que gana 100 y gasta 150 con la tarjeta y entonces queda debiendo la tarjeta 50. Mientras no tengas una disciplina financiera y el Señor no te dé esa disciplina financiera, lo mejor que yo te puedo recomendar, como yo lo hice una vez, corta la tarjeta de crédito, haz cirugía plástica. Corta la tarjeta de crédito. O guárdala en tu casa, no la lleves contigo en la cartera. Porque vas a andar y vas a caer en la tentación. Bueno, lo pago con la tarjeta. En cambio, si está en la casa, cuando te fregaste, no gastes. Otro tema que es interesante aquí es que la televisión es terrible, hermano. Mientras tú más ves, más deseas. ¿Ya se acuerdan del rey David? Estaba paseando en su palacio y vio a Betsabé. Y Eva vio que el fruto del árbol, el conocimiento del bien y el mal, vio que era bueno. Mientras tú más ves, y todos los que trabajan en mercadeo y publicidad, ahí detrás de todo es una ciencia que estudia el comportamiento del pensamiento humano para saber cómo influenciarte a gastar. Incluso los programas más inofensivos, mi hija Valeria ve el Disney Junior, pero entre comiquita y comiquita le mandan un montón de ¿cómo se llama? Propaganda. Y Valeria, yo quiero ese, y yo quiero ese, y yo quiero ese. 4 años. Pero así somos el ser humano, queremos más y más y más. Entonces, una solución, mientras tú no logres tener, el Espíritu Santo no te dé el dominio propio, tienes que hacer como José, salir corriendo de la esposa de Potifar. Húyele a la televisión, no veas televisión, además ahí no hay nada bueno. Agarra un buen libro, no vayas a, como dicen los americanos, de window shopping, porque cuando veas, se te queda grabado aquí en el cerebro y estás, yo tengo que tener eso, yo tengo que tener eso, y estás dándole la vuelta cómo puedes obtenerlo. Entonces, evita de ver si tú no tienes ese control. Basado en el texto de Romanos que leímos antes, entonces dice que no le debas a nadie, Romanos 13:8, el creyente no debe tener deudas con nadie. No le debe al Estado, o sea, paga el impuesto sobre la renta y cualquier otro impuesto. No debe al banco o a la tarjeta de crédito.
y no debe a ninguna persona de la iglesia, ¿o no? Hay hermanos que piden prestado dinero y siempre están pidiendo prestado. Está bien que tú pidas prestado en un momento de necesidad. Ahora, el creyente debe pagar sus deudas, porque Romanos 13:8 dice, no le debas a nadie. Y lo debe pagar a tiempo y la cantidad convenida. Ahora, tristemente hay hermanos que no pagan sus deudas. Y ni siquiera tienen la decencia de decir, hermano, sé que te debo un dinero, pero no te he podido pagar, pero quiero que sepas que estoy pendiente. Hay esa actitud, él tiene más, no tengo por qué decir, el Señor lo ha bendecido. Más bien yo, pobrecito, yo soy el necesitado. Y por casualidad, si a la persona que le prestó el dinero se le ocurre preguntarle, oye, hermanito, hermanita, ¿tú te acuerdas de aquel dinero que te presté? Se ofende. Oye, qué brillo tiene este hermano de verdad. Sinceramente. El Salmo 27:31 dice, los malvados piden prestado y no pagan. Por otro lado, el creyente que presta a sus hermanos de la iglesia no debe cobrarle intereses. Levíticos 25:37 dice, tampoco le prestarás dinero con intereses ni le impondrás recargo a los víveres que le fijas. Entonces, vamos a hablar ahora de los gastos. Para administrar sabiamente el dinero hay que administrar sabiamente los gastos. En ese sentido yo les recomiendo lo siguiente. Primero, recolecten todos los vouchers de la tarjeta de débito y todos los vouchers de la tarjeta de crédito y todos los recibitos, etc. Recoléctenlo, bajen un estado de cuenta de internet o vayan y pídenlo al banco. Hagan una lista, pongan eso en Excel si pueden, o si no, mi mamá lo llevaba en una libretita porque ella no manejaba el Excel. Hagan una lista y después agrupen los gastos por tipo de gastos, gastos de educación, de alimentación, y entonces hagan un diagnóstico, ¿cuánto gasto yo al mes? Y separen los gastos que son recurrentes, o sea, gastos fijos y que son prioritarios. Por ejemplo, tienes que poner ahí, ¿cuál es el primero que debe aparecer? Diezmo de ofrenda. Tienes que poner condominio, pago del alquiler o pago de la hipoteca, pago de la cuota del carro, el colegio de los niños, la luz, el teléfono, todo eso. Ustedes lo ponen así y después los gastos que no son recurrentes y los gastos, y empieza a analizar dónde puedo yo optimizar, dónde yo puedo cortar. Yo necesito gastar tanto, de pronto te vas a sorprender cuando veas todo lo que estás gastando en restaurante. Separe, entonces determine cuáles son esos gastos y haga un presupuesto anual y otro mensual. Y trata de disciplinarte a gastar lo que está en ese presupuesto. Ahora, hay gastos que no son necesarios, que no son estrictamente necesarios, pero aún así incurrimos en ellos, porque estamos en una sociedad que nos invita a consumir. Por ejemplo, tú ves que todo el mundo tiene un iPhone. Oye, ese es el teléfono que yo quiero. Es que si yo no tengo un iPhone, yo no soy feliz. Yo no puedo vivir sin un iPhone. Estoy totalmente fuera del grupo, o sea, mis amigos me rechazan porque me ven ese aparatico que yo tengo. Y a lo mejor es buenísimo, solo que no es el iPhone 5, sino es el 4. ¿Verdad? Y estas personas hacen cualquier cosa. Yo veo señoras que trabajan en limpieza, que ganan un sueldo mínimo y tienen un tremendo aparato mejor que el mío. O las mujeres, la venezolana que es tan vanidosa con los senos operados. Y hay que ver cuánto cuesta la operación de senos.
Entonces es triste. Incluso personas que le deben a la tarjeta de crédito o le deben a una persona, a un hermano de la iglesia, y de pronto tú lo ves con un celular nuevo. Y dices, oye, este hermano me debe plata a mí y viene con un celular nuevo. Porque no has entendido que primero está honrar tus deudas. Si tú no has honrado tus deudas, tú no puedes estar dándote gustos y lujos cuando le a costilla de los demás. El apóstol Pablo dice, o hay personas que de pronto les llega un bono y en vez de agarrar, oye, el bono, voy a salir corriendo a pagar esta deuda, no, salen corriendo y se compran un televisor de plástico. No, y el hermanito puede esperar. Él tiene. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3, 17, 21, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios son sus propios apetitos. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Entonces, estas personas que quieren tener más, de nuevo, es un problema de avaricia, es un problema espiritual. Porque no deben aprender, y eso es algo que se aprende, a vivir con lo que tienen. O como dice el dicho popular, a arroparse hasta donde le alcanza la cobija. A esperar a que puedan ahorrar para comprarse lo que quieren, en vez de endeudarse o dejar de pagarle a alguien o honrar un compromiso financiero para darse el gusto que deseen. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4, 11 al 13, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido, fíjense que Pablo también lo aprendió, es algo que se aprende, a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido, nuevamente el verbo aprender, a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, lejos, el cristiano es disciplinado en sus gastos, paga sus deudas, pero también cuando llega a la disciplina del gasto, tiene para ahorrar. Entonces, la Biblia, por el contrario, nos enseña a ahorrar. Y ese fue el ejemplo que estaba, por citar uno de tantos, de José, cuando en la época de las vacas flacas, ¿se recuerda? Antes en las vacas gordas ahorró. Estaba leyendo cómo Noruega ha acumulado un fondo petrolero donde si dividen la cantidad que está acumulada en el fondo entre los 5 millones de habitantes que tiene Noruega, le da una cantidad de $170.000 a cada ciudadano noruego sin hacer nada, porque ellos cuando descubrieron el petróleo en el Mar del Norte decidieron, no nos lo vamos a gastar todo lo que ganemos por el petróleo, vamos a hacer este fondo, vamos a ahorrar. Nosotros nos lo hemos gastado todo y encima hemos pedido prestado. Le debemos todo a los chicos. Ahora, el ahorro debe ser producto del trabajo eficiente. Y el excedente o lo que sobra después de pagar ofrenda, impuestos, gastos y deuda. No puedes estar ahorrando si tienes una deuda. Porque primero el Señor te manda que cumplas tu compromiso. Y esto viene generalmente como producto de una disciplina financiera, la disciplina en los gastos que ya hablaba. Ahora, cuando tú has logrado llegar a este nivel de ahorro, tú también viene la generosidad.
El creyente, el que verdaderamente le pertenece a Cristo, evita endeudarse, honra todos sus compromisos y ahorra. Sino, y también, encima de eso, da con generosidad. Yo le pido al Espíritu Santo que les dé sabiduría, hermanos, y nos dé sabiduría y abra el entendimiento para de nuevo entender esta otra ley financiera, celestial. Salmo 37, 25 al 26 dice: nunca he visto un justo en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Estos justos prestan siempre con generosidad y sus hijos son una bendición. Proverbios 22, 9 dice: el que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. Y el Proverbios 11, 24 y 25 dice: unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni siquiera pagan sus deudas y acaban en la miseria. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. El Señor bendice a los generosos, pero Él no le bendice nunca a los tacaños. Cuando el Señor te bendice financieramente, es para que tú bendigas a otros, para que tú seas como un canal. El Señor te bendice a ti y tú bendices a otros, no para que tú seas como el mar muerto, que recibe todas esas afluencias de distintos ríos y ahí se queda estancado. Haz esto y verás que tu vida y tus finanzas van a cambiar y el Señor te va a bendecir. Es algo, hermanos, si tú das, el Señor te va a dar. Y en la medida que tú más des, el Señor más te va a dar. Cuando tú que estás pensando solo en ti, tristemente hay personas que son como los huecos negros que están en el espacio, que dicen que los huecos negros, todos los objetos que están a su alrededor lo chupan y de esos huecos negros no sale nada. O sea, lo que entra no sale más nunca. Y hay personas que siempre están pensando en sí mismo, y si reciben un dinero extra, ¿en qué me lo gasto? Oye, ¿por qué teléfono hay nuevo por ahí? ¿Dónde hago? ¿Qué viaje? Ni por aquí se les pasa. De esto que recibí, que no lo esperaba, ¿a quién puedo bendecir? Aunque sea con un poquito. No que se lo des todo, pero aunque sea con un poco. Si tú cambias eso, vas a ver cómo el Señor, y no porque lo diga yo, es porque lo dice Él en su palabra. Y finalmente, la fidelidad del creyente, la felicidad del creyente depende de Cristo Jesús y no de sus bienes materiales o de las circunstancias. Ustedes recuerdan al joven rico que vino el Señor y él no era feliz. Y de hecho se fue triste después que habló con nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor le dijo: vende todo, solo una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que se fue triste porque era demasiado rico. Entonces, la riqueza no da la felicidad. O sea, tú puedes irte a agarrar tu cupo Cadivi y te vas a Miami y te compras tu cupo Cadivi completico y cuando llegas a Venezuela ya estás amargado. La felicidad que te dio aquel día que llegaste agotado todo el día en un mall se te acaba así. Las cosas materiales te dan una satisfacción efímera, momentánea y dura muy poco. Pero solo el Señor Jesús es el que te puede dar la felicidad verdadera. Como Pablo, que no importa la circunstancia, no importa si soy rico, si soy pobre, si tengo hambre, si tengo mucho que comer. Porque tu felicidad no depende de las circunstancias, sino que depende de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se van desviando de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Por otro lado, el mismo Señor Jesús dijo en Mateo 6, 19, 21:
No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Ustedes recuerdan a Lázaro y el rico. ¿Qué pasó con los dos? Al final, Lázaro, que era pobre, un mendigo, que los perros le lamían las llagas, dice la palabra, estaba en los cielos, en compañía de Abraham, y el rico estaba pidiéndole a Abraham que dejara venir a Lázaro y que mojara la punta de la lengua, porque estaba agonizando en el infierno. Las riquezas y los bienes materiales te pueden dar una satisfacción en esta vida, pero en la vida eterna no te puedes llevar nada de eso. Finalmente el Señor Jesús dijo en Lucas 46-49, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mi palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimiento. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Hoy el Señor te ha hablado con su palabra de cómo debes administrar el dinero que Él te da. Así que ve y obedece su palabra para que Él pueda bendecir tu vida y tú lo puedas honrar y glorificar con todo lo que Él te da. Voy a orar. Señor amado Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta tarde. Yo te pido, Padre, que a través de tu Santo Espíritu, esta palabra que tú has, esta exhortación que tú has traído a tu iglesia, de cómo manejar las finanzas de acuerdo a tu voluntad, no caiga, Señor, como en la parábola del sembrador, en el camino o en el terreno pedregoso o entre espinos, sino que permite que tu palabra haya sido sembrada como una semilla en la tierra fértil del corazón de mis hermanos. Yo sé que es una lucha, Señor, porque yo la viví. Ayuda a aquel que está con luchas económicas en medio de esta congregación. Lo primero que hablamos, donde establecimos los fundamentos de esta palabra, es que tú eres el Señor de tu iglesia. Y que tú estás en control de la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, que cada cabello de sus cabezas ha sido contado por ti y que tú eres su proveedor. Tú eres el buen pastor. Sin embargo, hay una parte que tú haces y otra parte que nos corresponde a nosotros. Y eso es lo que tú nos has enseñado en esta tarde. Ayúdanos a poner en práctica esta palabra, a salir de aquí hoy domingo a tomar decisiones radicales, Señor, de querer hacernos el compromiso personal de honrar todas nuestras deudas, de tratar en lo posible, aunque sea en un tiempo, poder lograr al punto de no deberle a nadie. Libera tú, Señor, a aquel hermano que hoy es esclavo de la deuda, que es esclavo de la tarjeta de crédito, que a veces la tarjeta de crédito se convierte como en una droga, no se puede vivir sin ella. Y sabemos que no es así, Señor.
Ayuda a mis hermanos que están en esa lucha. Ayuda, Señor, a aquel que no tiene trabajo, provee de trabajo, para que pueda venir con un corazón gozoso a diezmar y a ofrendar. Pon en ellos, Señor, la disciplina de tu Santo Espíritu para poder darle tu Espíritu Santo dominio propio en cuanto a los gastos. Dale tú para poder decir no a este gasto y solo dedicar el dinero que tú le has dado a lo que es realmente necesario. Para que pueda entonces tener un excedente para ahorrar y también para dar con generosidad. Pon un corazón generoso, Señor, en esta iglesia. Que todos y cada uno, no en la iglesia, en los administradores de la iglesia, sino que todos y cada uno de los miembros de esta iglesia tengamos un corazón generoso para ayudar al que necesitas. Yo te pido, Padre, que tú tomes control de esta área de la vida de tus hijos y que ellos puedan decirte Señor, Señor, porque realmente tú eres el Señor de sus vidas y porque ellos escuchan tu palabra y la obedecen. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido y te doy las gracias. Amén.